R. Grabando la clase del día 11 de agosto para licenciatura en astronomía. Vamos a hablar hoy de la hipérbola, que es el último tema que nos falta cubrir. Por supuesto que no hemos hecho ningún ejercicio, muy pocos ejercicios de elipses, pero la próxima semana vamos a tener dos clases de repasos, dos clases antes de la prueba. La clase del lunes y la clase del martes, dos clases de repasos completas, además de la clase de ejercicios de este jueves. Así que van a tener ustedes tres clases para hacerme preguntas y para resolver ejercicios. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de la hipérbola ahora. La hipérbola es el lugar geométrico, de un punto que se mueve en un plano de tal manera que la diferencia, aquí viene la diferencia, valga la redundancia, con la definición de la elipse, porque en el caso de la elipse se exigía que la suma de las distancias fuera una constante. En este caso se va a exigir que la diferencia es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que la diferencia de sus distancias en valor absoluto, la diferencia en valor absoluto, porque la diferencia podría ser, depende de cuál consideren ustedes como el primero o el segundo foco, puede cambiar un signo, ¿no es cierto? La diferencia de sus distancias en valor absoluto a dos puntos dados, que son los focos, que igual que en el caso de la elipse se llaman focos, son distancias a dos puntos dados, que la diferencia de sus distancias en valor absoluto a dos puntos dados llamados focos, sea igual a una constante. Sea igual a una constante. ¿Ok? Entonces veamos el dibujo. Entonces dice, es el lugar geométrico de un punto. Ups, todavía está húmedo. Ya, ojalá que no haya ningún problema. Okay. Entonces dice, es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que... Entonces tengo que ubicar los focos. Aquí voy a poner el foco 1. Y aquí está el centro, que voy a suponer para simplificar al principio, como lo hicimos en el caso del elipse, que el centro está en 0, 0. O voy a poner mi eje de coordenadas de manera que este sea el centro de la hipérbola, y el F y el F' son equidistantes, por supuesto. Entonces, por aquí está el F'. Ahí tengo los dos focos. El centro 0, 0. Igual que en el caso de la elipse, la distancia entre el centro y cualquiera de los focos se llama C. Y esta distancia también es C, por supuesto. Okay, ahí tengo el valor C. Y ahora necesito entonces hacer un dibujo aquí. Voy a ubicar mi punto P por acá, este punto X, Y. Y lo que yo necesito asegurarme es que la diferencia de las distancias, ojalá que salga derechito, salió derechito. ¿Ya? Entonces lo que necesito es que en valor absoluto, si yo tomo el segmento FP, le tomo la distancia y lo resto del largo del segmento FP. Entonces este es el segmento F'P y estas barras significan el largo. O la longitud. ¡Come on! Entonces aquí tengo F'Ap es el segmento que une F' con P y esta barra significa el largo. Y entonces aquí tengo la diferencia de los largos de los segmentos. Esto tiene que ser una constante que vamos a llamar 2A. Igual que en el caso, vamos a usar las mismas letras, pero van a tener diferentes significados. Entonces ahí tengo
ahí tengo mi ecuación. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar el A? Bueno, en algún momento el A va a ser un punto por acá. Porque cuando este punto se va a mover de manera que la diferencia de las distancias sea constante, en algún momento va a pasar por aquí. Entonces, en ese caso, cuando pase por ahí el punto P, este que se está moviendo, este lo vamos a dibujar aquí ya. Ok, ahí está el punto A. Y aquí hay completa simetría. Y aquí está el otro menos A. Eso lo vamos a ver como consecuencia de la ecuación. Pero cuando esté aquí la distancia entre este punto y este foco va a ser C más este pedacito que estoy llamando A. Entonces, ahí voy a tener C más A, que es esta distancia entre el foco F' y el punto, que es C más A. Y cuando yo le reste la distancia entre este punto y el foco F, el otro foco, con ese pedacito que está ahí va a ser, la distancia completa es C, y le tengo que restar A, entonces C menos A. Entonces, ese punto, entonces estoy justificado en llamarlo A, no llegaba nadie. Entonces, estoy justificado en llamarlo A porque si yo le pusiera otro nombre, digamos, pongámosle otro nombre temporal, ¿ya? Ese P se mueve, eventualmente cruza el eje, y si le pongo, a ver qué le pongo, T, ¿ya? Entonces, si yo le llamo T a ese punto, entonces, bueno, el mismo argumento me está dando aquí C más T, y este pedacito que está aquí es C menos T. Y este tiene que satisfacer la ecuación. Entonces aquí usted ve que el C con este se mata, y me queda T menos 2T. Si queda 2T, valor absoluto. Bueno, el T lo estoy viendo positivo ahí, así que entonces significa que el T vale A. Entonces por eso es que este punto es realmente el A. Satisface la ecuación. Y este punto, por supuesto, es el menos A. Y este punto se llama vértices, ambos se llaman vértices. Es el vértice, o sea, este foco tiene coordenadas C,0, porque esta distancia es C. Este punto que está aquí le vamos a llamar el vértice, entonces el vértice va a ser A,0, y este punto le vamos a llamar el B', el otro vértice, y el B' tiene coordenadas menos A,0. El centro pues, lo estoy suponiendo en el origen, 0, 0. Después vamos a cambiar el centro a H, K arbitrario. Ok, ahí tengo los vértices y los dos focos. Me falta este. Este foco es menos C,0. Ahí están los dos focos y ahí están los dos vértices. Bueno, y vamos a tratar de encontrar, vamos a encontrar la ecuación estándar que me describe ese lugar geométrico. Entonces veamos cuál es la ecuación que aparece. Entonces tengo que encontrar el F'P, tengo que encontrar tengo que encontrar la distancia de este segmento, el largo de este segmento, el que va de F' al punto P arbitrario. Es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, a saber cuando yo lanzo el pie aquí vertical. Bueno, este largo que está aquí es X, porque es la componente X del punto P. Entonces, en este caso, este triángulo tiene el cateto, digamos, este lado del triángulo, el que está aquí en el eje X, tiene largo C más X. C más X al cuadrado, más este lado que está aquí es Y. Así que es C más X al cuadrado. No pasó nada, no pasó nada. Ok, C más X, y aquí tengo Y cuadrado, y entonces la hipotenusa va a ser por el teorema de Pitágoras
esa distancia. F'P es esta distancia. Tengo que tomar el valor absoluto, menos. Y ahora tengo que calcular Fp. Fp. En este caso la altura es la misma, y, pero ahora este pedacito, este lado que está aquí, ya no es como C más X, pues va a ser X menos este pedazo, X menos C. La raíz de 2A. ¿Ok? Y si uno hace un argumento similar al que hicimos en el caso de la elipse, si ustedes se acuerdan, en el caso de la elipse había que teníamos que eliminar las raíces. Claro que en el caso de la elipse no había valor absoluto. Como no había valor absoluto en el caso de la elipse, yo podía pasar la raíz para acá y después elevar al cuadrado para eliminar esta raíz. Y así continuaba, ¿ya? Pero puedo hacer algo similar. Aquí puedo elevar al cuadrado aquí. Y al elevar al cuadrado ya puedo entonces ignorar los valores absolutos. Y va a ser el cuadrado de este menos el doble producto de este por este más este al cuadrado. Entonces se van a ir las raíces, pero me va a quedar el producto de estos dos, con un signo menos multiplicado por menos 2. No importa. Paso todo lo que no tenga raíz al lado derecho y después vuelvo a elevar al cuadrado. Y ahí se van a ir el producto de las dos raíces, se va a desaparecer. Entonces, bueno, después de un largo argumento de este estilo, que es similar al caso de la elipse, por eso no doy los detalles, y aquí en el libro tampoco dan los detalles. En el libro simplemente te dan la fórmula hasta donde uno llega. Dice, bueno, procediendo de manera similar a como se hace en el caso de las elipses, llegamos a esta ecuación. C cuadrado menos A cuadrado, X cuadrado menos A cuadrado Y cuadrado, igual. Después de un largo andar ahí, largo de simplificar, A cuadrado, C cuadrado menos A cuadrado. ¿Sí? Y entonces ahora observo que como C es mayor que A, C es mayor que A, claro, porque esto es por lo opuesto al caso de las elipses. Si ustedes se acuerdan, en la elipse el A era el semieje mayor, y en el caso de las elipses, los focos estaban dentro de la elipse. ¿Ya? O sea, la elipse es una curva cerrada y los focos están interiores, entonces la distancia del centro al foco era C, era más chico que A. Pero aquí es al revés. Aquí, digamos, bueno, este primero no es una curva cerrada, esto, es una curva abierta. Y entonces, en este caso, el C, la distancia del centro al foco, siempre es mayor que la distancia A, que es del centro al vértice. Entonces, como C mayor que A, entonces este número, C cuadrado menos A cuadrado, es positivo, y lo puedo llamar B cuadrado, para algún B, cuya interpretación geométrica la vamos a ver después, digamos, cuando avancemos en este tema. Y entonces, para algún B, y esta ecuación se transforma en B cuadrado, X cuadrado, menos A cuadrado, Y cuadrado, igual A cuadrado, B cuadrado. Y ahora puedo dividir por A cuadrado, B cuadrado para producir un 1 al lado derecho. Y cuando yo haga eso, se me va a eliminar aquí el B cuadrado, va a quedar X cuadrado sobre A cuadrado, menos Y cuadrado sobre B cuadrado. Y este 1 me quedó muy alejado ahí, ¿ya? Y esta es la ecuación. Y esta es la ecuación que me describe esa elipse horizontal. Porque es horizontal. Se abren, digamos, las ramas cruzan el eje X. Este segmento que une los dos vértices se llama el eje transverso. Y por motivos que vamos a explicar más adelante cuando hablemos de las asíntotas, conviene ubicar ese número B que yo definí aquí, algún B. Esa distancia B la vamos a dibujar por acá en el eje Y. Entonces aquí tengo B y por acá abajo está el menos B. Y eso lo vamos a ver y se va a ver por qué se dibuja ahí, porque, bueno, cuando hagamos el rectángulo que me permite hallar las asíntotas verticales, va a ver que ese P está bien ubicado ahí donde lo puse. Nótese que el B
Bueno, nótese que la relación entre A, B y C es la siguiente. C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. El C cuadrado es A cuadrado, que es equivalente a esto. Entonces quizás esta es una manera más eficiente de recordarla, porque te recuerda el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Y esta es la ecuación estándar. Ahí están los vértices, los focos. Ubiqué el B, ya sé cuál es el A. Esta distancia es el A del centro al vértice, a cualquiera de los dos. Y ahora vamos a ver cuál es qué pasa si yo quiero dibujar una hipérbola vertical. Bueno, la ecuación de la hipérbola vertical va a ser simplemente la misma ecuación, salvo que el X y el Y se cambian de lugar, porque ustedes saben que cuando yo hago la permutación X con Y, estoy haciendo una reflexión con respecto a la diagonal principal. ¿Ya? Y entonces esta asíntota que es horizontal, cuando yo hago esa transformación, se transforma en una vertical. Manita borrador. Más grande. Ok. O temblar el edificio, ¿ve que tengo fuerza? Ya. Okidoki. Entonces, ahora tenemos esa ecuación. Vamos a hablar de otro. Ok, quería hacer yo el caso vertical, hipérbola vertical. Hipérbola vertical. En este caso, la ecuación es simplemente se obtiene cambiando de lugar el X y el Y. Pero nótese que en ambos casos el A cuadrado siempre aparece con un signo más y el B cuadrado con el signo menos. Y eso no cambia cuando uno habla de hipérbolas verticales. Lo que uno hace es cambia el X y el Y de lugar, ¿no? Hace la permutación. Y en este caso, los valores, el A, ¿dónde lo ubico? ¿Dónde ubico el A y dónde ubico el B? Entonces, cuando el X es 0, significa cuando estoy sobre el eje Y, tengo la ecuación Y cuadrado sobre A cuadrado igual 1. Entonces significa que esto es A y esto es menos A, y entonces mi vértice está ahí, en ese punto. Entonces ahora la hipérbola es vertical. Y el B, bueno, lo puedo dibujar acá el B, y por acá el menos B. Y el C cuadrado igual A cuadrado más B cuadrado. El C es la distancia del centro a los focos. Aquí entonces tengo un foco y acá abajo tengo el otro foco. Entonces ahora las coordenadas de los focos son distintas porque es 0 menos C. Y este es 0, C. Y por aquí está. Este es el punto. Entonces, esta altura, esta distancia del foco al origen, esto es C. Nuevamente el C es mayor que el A. Y aquí abajo también tengo distancia C. Y es el dibujo típico de la elipse vertical. Aquí también, como en el caso, perdón, de la hipérbola vertical. Como en el caso de la elipse, hay un segmento que es importante, TLF, no se olvidar. Hay un segmento que es importante, es aquel segmento que es paralelo al eje conjugado. Este se llamaba el eje transverso, y este no recuerdo haberlo mencionado, el eje que es perpendicular al transverso se llama el eje conjugado. En este caso el eje X, porque elegí mis coordenadas de manera estándar, poniendo el centro ahí. Pero cuando cambiemos del centro del 0, 0 a h, k, igual vamos a querer llamar a este eje conjugado, aunque no sea el eje X. Ese es el eje conjugado, y este que está aquí, en este caso el Y, es el eje transverso. Y este que está aquí es el segmento transverso, y bueno, aquí no hay segmento transverso. No hay, digamos, segmento conjugado, porque este es infinito también. Pero aquí hay un segmento fijo, ¿ves? Con puntos que unen los dos vértices.
Ok, entonces, o también se puede llamar eje focal, el eje transverso, donde están los focos. Y como decía, a través del foco, si yo lanzo una recta que es paralela al eje conjugado, obtengo los lados rectos. Y también nos definimos en el caso de la elipse. Y este lado recto tiene longitud L, y esta es la misma longitud L, y nuevamente tengo que la fórmula es 2p cuadrado sobre a. Y eso se puede calcular porque, bueno, es la distancia entre dos puntos que están sobre la hipérbola, y usando la ecuación se puede calcular que vale eso. Como lo hicimos en el caso de la elipse, porque en el caso de la elipse realmente lo que hicimos fue calcular esa longitud L una vez que teníamos la ecuación. La ecuación de la elipse. Y ahora con la ecuación de la hipérbola también se puede obtener eso, con esta ecuación. Ok. Bien. Sigamos. Vamos a despejar aquí. Voy a despejar ahora, voy a considerar nuevamente considerar hipérbola vertical. Oh, sorry, horizontal. Hipérbola horizontal. Entonces la ecuación es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y lo que yo quiero aquí entonces es despejar la y. ¿Ya? Porque eso es lo que uno hace, por ejemplo, en cálculo 1, despeja la y en términos de x para saber cómo es el gráfico, ¿no? O sea, aquí si yo despejo la y, voy a tener que hacer la y cuadrado sobre b cuadrado pasa para acá, el 1 pasa para el otro lado, se va a quedar aquí x cuadrado sobre a cuadrado menos 1, y esto va a estar multiplicado por b cuadrado, así que yo lo puedo multiplicar ahí, y aquí tengo un y cuadrado. Entonces lo que estoy haciendo es, a partir de esta ecuación, llego a esa. Y obviamente hay que sacar las raíces. Entonces, bueno, esto se ve feo, muy feo, entonces lo voy a escribir así. El a cuadrado lo voy a sacar fuera. B cuadrado sobre a cuadrado. Y aquí va a quedar. Ahora voy a sacar las raíces. Bueno, escribámoslo antes de las raíces, le voy a escribir antes las raíces. Entonces va a quedar aquí x cuadrado menos a cuadrado. Es lo mismo, porque el a cuadrado pasa adentro, queda aquí x cuadrado partido por a cuadrado menos 1. Y ahora sí puedo sacar las raíces, y va a ser... hay que sacar las raíces de... El a y el b siempre los supongo positivos, pero igual, cuando yo saco las raíces de un número al cuadrado, tengo que tomar en cuenta de que hay dos signos. B partido por a, y aquí tengo la raíz de x cuadrado menos a cuadrado. Y esa es la fórmula para el y. Y esto ya demuestra claramente de que cuando el x es menor, digamos, cuando el x cuadrado es menor que el a cuadrado, o sea, x cuadrado menor estricto, entonces no hay puntos. No hay puntos. No hay puntos sobre el gráfico cuando... A mí me salió demasiado pegajoso. Ya, bueno. Ok. Entonces cuando el x cuadrado es menor estricto que a cuadrado, entonces aquí tengo un número negativo, no puedo sacar la raíz de un número negativo. ¿Qué significa cuando x cuadrado es menor que a cuadrado? Es decir, tomando las raíces. Bueno, pero ahora lo estoy suponiendo positivo, entonces no tengo para qué tomar el valor absoluto. Le da una distancia. Entonces cuando el x está entre menos a y a, no hay puntos. No hay puntos sobre el gráfico. ¿Ya? No hay puntos sobre el gráfico, claro, porque está dando la raíz de un número negativo. Entonces no hay puntos acá. Entre estos dos valores no hay nada. Y a medida que el x se hace, cuando el x está a la derecha de la o
el X está a la izquierda del menos A, sí hay puntos. Estoy, o bien, en este caso estoy acá o estoy acá. Y en este caso el gráfico es como el de una raíz cuadrada. Por eso que tiene esa apariencia. Y claro que hay dos ramas, más y menos. Entonces cuando yo pongo el signo más, lo que realmente obtengo es la parte de arriba. Cuando pongo el menos, obtengo la parte de abajo. Y el hecho de que haya dos ramas en este sentido es por el x cuadrado, porque si yo cambio el x por menos x no hay cambio. Entonces es simétrica con respecto al eje y. Por eso es que hay dos ramas, por el x cuadrado. Ya, pues ahí tengo la ecuación. Y si yo quiero calcular entonces aquí el lado recto, f, yo tengo f', entonces si yo quiero calcular la longitud de este segmento, entonces para que ustedes vean que es la misma deducción que hicimos en el caso de la elipse. Si yo quiero calcular el L, que es la longitud de este lado, basta con calcular eso. Y después multiplicar por 2. ¿Ya? Pero eso se obtiene, es la Y que se obtiene, esta altura, es la Y que se obtiene cuando yo hago el X igual a C. ¿Ya? Entonces, cuando X igual a C, no me lo haga, no tener que borrar al otro lado. Entonces, cuando el X es igual a C, entonces, pongámosle un nombre a este, a ver qué le pongo. L medios, ¿ya? Porque yo sé que es la mitad de lo que estoy buscando. L medios se obtiene cuando yo le pongo, cuando yo pongo X igual a C acá. Estoy considerando la longitud, así que tengo que considerar la parte positiva. P partido por A, raíz de C cuadrado menos A cuadrado. Porque tengo que poner X igual a C. Y el C cuadrado menos A cuadrado, bueno, eso era lo que llamé B cuadrado. Entonces aquí tengo la raíz de B cuadrado. Que es B nomás, porque B estoy suponiendo positivo, entonces me queda B cuadrado sobre A. Y eso es L medios. Por lo tanto, el L, la longitud de cada lado recto realmente es como dice la fórmula, 2b cuadrado sobre A. 2 multiplica. Y ahí está el L. Esa es la misma deducción, ¿verdad? En el caso de la elipse. Bien, entonces falta definir ahora. Tenemos entonces el A y el B, la ecuación, despejamos acá, el lado recto lo conocemos, tenemos los vértices, los focos. ¿Qué me falta? La excentricidad. La excentricidad de la hipérbola. Bueno, tiene la misma definición que en el caso de la elipse. Recuerden ustedes que la excentricidad, en el caso de la elipse, la excentricidad me servía para saber qué tan ovalado era el dibujo. Qué tan ovalado era el dibujo de la elipse. Si la excentricidad era 0, entonces me daba un círculo, una circunferencia, porque entonces los dos focos coincidían con el centro. No había ninguna excentricidad si los dos focos están en el centro. ¿Ya? Entonces, en ese caso, me da un círculo. Excentricidad 0 igual círculo. Y la excentricidad, recuerden que llegaba a lo más a 1 en el caso de la elipse. Y cuando la excentricidad se acercaba a 1, significaba eso que el P era muy chico comparado con el A. Porque la excentricidad en el caso de la elipse era la raíz cuadrada de 1 menos B partido por A, todo eso al cuadrado. Entonces, cuando el P era muy chico comparado con el A, se acercaba mucho al 1, pero el P muy chico comparado con el A significaba simplemente que era una elipse muy chata, porque el P era chiquitito comparado con el A, entonces era muy ovalada. ¿No? Entonces, la excentricidad grande daba una elipse con excentricidad muy grande, es bien elongada. Y con una excentricidad muy chica, es bien redonda. Y entonces, ahora, ¿qué pasa en el caso de la hipérbola? ¿Cómo se define? Se define la excentricidad del mismo modo. C partido por A, pero ahora en el C vale diferente. Por el C cuadrado era A cuadrado más B cuadrado. Entonces aquí tengo A cuadrado más B cuadrado partido por A.
¿ya? Y en el caso de la elipse hay un signo menos. En el caso de la hipérbola no, porque hay un signo más. Entonces yo el A lo puedo meter dentro, porque 1 más B partido por A al cuadrado. Y aquí a diferencia de la elipse, donde la excentricidad era menor que 1, aquí siempre es mayor que 1. Y vamos a ver pronto, quizás después de un ejemplo, vamos a ver que la excentricidad, lo que mide la excentricidad es como en el caso de la elipse en realidad, qué tan abiertas son estas curvas, qué tan verticales son, en el caso de la hipérbola horizontal, qué tan verticales o qué tan planas son las ramas, así. Entonces, una rama así, bien plana, aún curva, pero bien así, bien elongada, eso va a tener una excentricidad bastante grande. Bastante grande. Y cuando sea la excentricidad muy pequeña, va a ser el gráfico va a ser más una hipérbola, así bien aflautada. ¿Ah? Entonces la excentricidad en el caso de la hipérbola me va a medir esto, la forma de las ramas. Pero eso no lo podemos ver ahora, porque tenemos que primero saber cuáles son las asíntotas verticales de esto. Porque tiene asíntotas verticales, aquí hay unas rectas que indican qué tanto se abren las ramas. Pero antes de hacer eso, creo que es conveniente hacer un ejercicio. Creo que aquí me dan mi primer ejemplo, y es, hagamos un primer ejemplo. Después vemos el tema de las asíntotas. Ustedes saben que las asíntotas son útiles para graficar funciones en cálculo 1, ¿ya? Porque si una función tiene asíntotas verticales, yo sé que cerca de la asíntota vertical se dispara. Y si tiene una asíntota horizontal, yo sé que la función el gráfico tiende a acostarse sobre nunca la toca así, pero tiende a acostarse sobre la asíntota horizontal, ¿ya? Así que las asíntotas verticales y horizontales son útiles para graficar funciones en cálculo 1. También las asíntotas oblicuas son útiles para graficar funciones en cálculo 1, porque si uno sabe que una función en cálculo 1 tiene, por ejemplo, esta asíntota oblicua, entonces uno de repente sabe que, por ejemplo, si el eje Y es una asíntota vertical y esta es una oblicua, entonces uno sabe que el gráfico va a ser algo así, ¿ya? Entonces eso sirve para graficar, pues claro que sirve. El saber que tiene esa asíntota oblicua. Aquí también en el caso de las hipérbolas hay asíntotas oblicuas y van a ser muy útiles para graficar. Pero antes de seguir con eso, vamos a hacer un ejemplo. Okay. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, ejemplo, los vértices de una hipérbola son los puntos 0, 3 y 0, menos 3. Ejemplo. Los vértices de una hipérbola son 0, 3 y 0, menos 3. ¿Ok? Y los focos son 0,5 y 0, menos 5. Ya, aquí me quieren preguntar cómo se llama el dueño de la casa. Hallar la ecuación de la hipérbola. Hallar la ecuación. El estándar. Hallar su ecuación. ¿Qué más me piden? Hallar su ecuación. Las longitudes de sus ejes transverso y conjugado. Las longitudes de sus segmentos o ejes. Las longitudes de sus ejes transverso y conjugado. Es decir, esto ya no lo voy a escribir nunca más, porque la longitud del eje transverso es el A. Es 2A realmente, ¿ya? Pero es lo mismo preguntar. Hallar 2A que hallar A es lo mismo.
y conjugado es el 2b. Entonces, en el fondo me están preguntando cuánto valen A y B. Eso en el fondo. La longitud de los ejes transversos conjugados, su excentricidad y la longitud de sus lados rectos. Y la longitud de sus lados rectos. Eso. O sea, todo. Y lo que, como les decía yo, nunca hace daño, de hecho siempre es útil, o por lo menos se ayuda, digamos, es dibujar, o intentar dibujar, para ver lo que está pasando. Oh, mis borradores los bañé en la mañana y no pasa nada. No responden. A este sí está bueno. Okay, entonces, dibujo, hagamos un dibujo. Dice, los vértices de una hipérbola son... Vamos a descansar un rato. Los vértices de una hipérbola son 0, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. 3 y menos 3. Ahí están los vértices. Entonces, los vértices están sobre el eje Y. Entonces una hipérbola vertical. Entonces la ecuación tiene que ser de la forma y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre p cuadrado igual a 1. Y el tiro es eso. Y el a vale 3. Sí, porque la distancia del centro, 0, 0, a los vértices. Cualquiera de ellos. Aquí tengo un vértice y aquí tengo el otro. ¿Ah? Pero lo que pasa es que todavía no sé cómo graficar, si el gráfico va a ser así o si va a ser así. ¿Ya? O sea, ¿cuál va a ser la abertura? Pero es que la abertura me puede... A ver, primero ubiquemos los focos. Tengo focos 0 y menos 5. 4, 5. Entonces aquí hay un foco, menos 5. Y yo sé que si yo lanzo un segmento horizontal paralelo a este eje, al conjugado, y si yo sé la longitud que va a tener, entonces puedo dibujar ese segmento para saber la abertura, pues si el segmento L, el lado recto es bastante grande así, entonces significa que el gráfico va a ser, la curva va a ser así. Pero si el lado recto tiene chiquitito, va a ser así. Así que la longitud del lado recto me sirve también, no solamente la excentricidad sirve, sino el lado recto también sirve. Pero es que el lado recto es 2b cuadrado sobre a, y no conozco el b, pues ¿cuál es el b? Pero es que el b y que conozco el c, pues. El c es la distancia del centro al foco, así que el c vale 5. 4, 5. Ahí está el otro foco. Aquí tengo el foco y aquí tengo el foco prima. Está mal escrito porque es menos 5, perdón, es 0, menos 5. 0 es un par ordenado. Y este es 0,5. Y aquí el vértice es 0,3. Y aquí el vértice prima es 0, menos 3. Entonces ahí, ya, ese compadre. Y aquí está este. Ese es el vértice. Aquí tengo los vértices y los focos. Vértices, focos, y si hallar su ecuación, ya vamos en camino. Pero el B no lo conozco el B. Pero es que había una relación. ¿Cuál es la relación? Que C cuadrado. De hecho, el B cuadrado, ya me acuerdo cómo lo definimos. Pues el B cuadrado era C cuadrado menos A cuadrado. Y entonces el B es la raíz de C cuadrado menos A cuadrado. Y el C cuadrado vale 25. Y el A cuadrado vale 9. Raíz de 16. El B vale 4. Entonces el B era 3. Aquí está el vértice. Y entonces tengo 1, 2, 3, 4. Aquí está el semieje conjugado que le llaman. Menos 3, 4. ¿Okay? Y ya, pues entonces allí ya tengo la ecuación. Entonces la ecuación es y cuadrado partido por 9 menos
x cuadrado partido por 16, porque el b resultó ser igual a 4. Nótese que en el caso de la elipse, el a era el semieje mayor, el a siempre era mayor que el b. Aquí no ocurre eso, aquí el a puede ser, en este ejemplo, el a puede ser menor que el b. De hecho, aquí el a es 3 y el b es 4. Y también se puede dar lo opuesto, que el a sea más grande que el b, en otro ejemplo. Así que no hay una relación de orden entre a y b, pueden ser uno más grande que el otro más grande que el uno. ¿Ya? Y lo que es una de las cosas que distingue a las hipérbolas de las elipses, porque el a y el b pueden tener uno más grande que el otro y al revés también puede ser. Y la otra cosa que distingue a las hipérbolas de las elipses es que en la elipse el a siempre es mayor que el c y aquí en la hipérbola es al revés. El c es mayor que el a. ¿Ya? El foco está, entre comillas, fuera. Ya, ok, y me falta hallar el L y la excentricidad. C partido por A. El C valía 5 y el A valía 3. 5 tercios en la excentricidad. Y el L era 2b cuadrado sobre A, así que aquí tengo b cuadrado era 16. Y 2, 32, y el A valía 3, 32 tercios. 32 tercios es como 10, 11, no, pues 3 por 11, 33. Es 10,66 más o menos. Así que este es 10,66. Y si esta altura es 5, ahí estoy mal, necesito entonces la regla, ¿ya? Entonces, veamos cuánto vale esto. Aquí, de acá hasta acá, tengo 7,5. Ese representa 5. 7,5 la regla representa 5. Necesito 10,66. Entonces aquí tengo 8. Un poquito más de 7, ese es como la mitad. Y después 16. 7,10. 16. ¿Dónde llega 16? Por acá. Ahí está. Ese es el lado recto. ¿Ya? Eso tiene longitud 10,66. 105, esto 10,66. Tiene cara de ser. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que, bueno, la rama va a pasar por el vértice y tiene que tocar ahí. Y eso me permite saber la abertura, ¿ves? Y aquí abajo es lo mismo. El F' está por acá, dibujo la misma cosa y entonces, bueno, aquí tengo que hallar simetría nomás, porque dibujarlo parecido, idéntico. Ya. Ahí tengo mi, más o menos nomás me sale, ya no importa, le grande. Y la excentricidad es mayor que 1, pero no muy grotesca, pues 1,66 nomás, más o menos, ¿no? 1,66. Entonces, no es mucho más grande que el 1, ¿ya? Por eso es que no es tan... Si fuera bastante grande la excentricidad, significaría que el C es bastante grande comparado con el A. Entonces significa que en ese caso el C es bastante grande comparado con el A. Entonces entonces el C cuadrado domina al A cuadrado. Es mucho más grande el C. Una excentricidad grande indica que el B también es más grande que... O sea, el B es mucho más grande que el A en general. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a significar esto? Si la excentricidad es grande, el C es mucho más grande que el A, entonces el A va a estar aquí chiquitito y el C podría estar por acá a esta distancia. ¿Ya? Entonces, el B, ya, como el B cuadrado, C cuadrado menos A, y el C es el que manda y el A es muy chico, entonces el B también va a ser grande comparado con el A. Entonces, la longitud del lado recto también va a ser bastante grande, porque es 2B cuadrado partido por A. Entonces, va a estar aquí arriba el C. ¿Ya? El A es este pedacito, pero el C está por acá arriba, entonces el lado recto va a ser así, bien largo. Por lo tanto, esta rama va a ser bien plana, bien abierta, va a ser así.
¿Ya? Algo así. Entonces, la excentricidad grande significa que la rama es bien amplia. ¿Ya? Y una excentricidad muy chica, cuando el E es chico, entonces significa que el C está bien cercano a... Recuerden que la excentricidad siempre es mayor que 1, pero una excentricidad chica, digamos, 1.1, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que el C es bastante... Es más grande que el A siempre, pero no mucho más grande. Entonces significa que este va a ser el A y el C va a estar por aquí nomás. O sea, esa distancia va a ser... Este va a ser A y este va a ser C más o menos. Entonces, ya, por ejemplo, si tuviera el foco ahí, entonces aquí el lado recto va a ser cortito, porque, a ver, porque si el C es más grande que el A, pero no mucho más, entonces esto va a ser bastante chico, bastante cercano a cero, entonces el B va a ser súper chico el B. Por lo tanto, la longitud del lado recto va a ser algo súper chico, arriba, ¿ya? Y entonces aquí va a ser una cosa así, un pequeño segmento, y la curva va a ser algo así, ¿ya? Mucho más angosta, aflautada. Entonces, excentricidad pequeña, abertura pequeña. Excentricidad grande, abertura grande. Y eso es para recordar geométricamente el significado de la excentricidad. ¿Ya? Recuerden que en el caso de la elipse, la excentricidad te mide qué tan redondita o qué tan ovalada es la elipse. En el caso de la hipérbola, la excentricidad te mide qué tan amplia es la curva o qué tan aflautada es. ¿Ya? Es como, ¿se acuerdan cuando dibujamos parábolas? Que había parábolas que eran así y había otras que eran así. ¿Ya? Entonces, hay tipos de abertura, de amplitud del gráfico. Ok, eso está bien. Pues ahí hicimos un ejemplo. ¿Qué más me pedían? Todo, pues ya saqué todo, ¿no? Porque me pedían cuánto era el A, el B, longitud de cada lado recto, todo eso, etc. ¿Ya? Y el dibujo aparece aquí en el libro, página 196, que es el parecido al que yo obtuve. Bien, y entonces ahora hay una tonelada de ejercicio aquí, como es costumbre con el libro de Lehmann, por eso es tan popular, porque el estudiante nunca se queda corto de ejercicio, aquí sobran. 20, ejercicio 20, 22, 24, 25 ejercicios de esta sección. Y eso lo vamos a practicar la próxima semana, lunes y martes. Y ahora vamos a discutir las asíntotas de la hipérbola. Volvamos a la ecuación, entonces, supongamos que la hipérbola es vertical. Hipérbola, horizontal. Siempre me confundo, ya, ok. Hipérbola horizontal significa que la ecuación era x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y yo ya hice el despeje aquí, pues el y era más menos b partido por a raíz de x cuadrado menos a cuadrado. Eso lo hice en algún momento y lo borré. Pero ahora lo vuelvo a instaurar ahí. Se lo vuelvo a presentar ahí. Bien, lo que yo quiero es hallar las... ya vimos cómo era el gráfico de esto. Más o menos el gráfico aproximado era este, así aquí entre A y menos A no había nada, y después están las dos ramas de la hipérbola, ¿no es cierto? El dibujo típico es así. Y lo que yo quiero es mostrar, a partir de esta ecuación, que aquí hay dos rectas que son importantes, que son asíntotas oblicuas. Sobre el origen, ya. Y ahí tengo una, y aquí tengo la otra. Y estas rectas así oblicuas sirven para graficar. Claro que sirven. Pero ¿cómo obtengo esas ecuaciones de esas rectas? ¿Cómo? Bueno, a partir de acá, porque hay un truco cochino, sucio, asqueroso. ¿Ya? Y lo voy a hacer yo. Entonces aquí está x cuadrado, factorizo 1 menos a cuadrado partido por x cuadrado. Ya, no he hecho nada raro hasta el momento, simplemente factoricé el x cuadrado. ¿Por qué? Porque yo tengo una raíz, pues le puedo sacar la raíz ahora. Raíz de x cuadrado para el absoluto. Más menos, ya, pero el más menos ya lo tengo tomado en cuenta, así que bueno, más menos b partido por a por x por la raíz de 1 menos a sobre x al cuadrado. Esto lo pongo en un solo cuadrado.
Entonces, ¿esto de qué me sirve? Tengo esta ecuación. Esto me sirve para darme cuenta de que cuando el valor, cuando el x, cuando el valor absoluto de x se va al infinito, es decir, puede que el x sea muy grande, que me mueva en esta dirección, o puede que el x sea muy negativo, que me mueva en esta dirección, pero hasta el infinito, bien lejos, ¿ya? Cuando eso pasa, cuando el x se va al infinito, en valor absoluto, como el A está fijo, esto tiende a cero. Cuando x se va al absoluto tiende a infinito, el A partido por x tiende a cero. O puede que tienda a cero por arriba o por abajo, ¿ya? Porque depende del signo del x, ¿ya? Pero para evitar esas consideraciones, pongamos esto, que A partido por x al cuadrado tiende a cero. Esto tiende a cero, por lo tanto lo que está aquí adentro tiende a la raíz de 1, tiende a 1. Entonces, cuando esto pasa, luego y es aproximadamente igual, o se parece a, esto se puede formalizar, porque yo creo que en el cálculo 1, en el curso de cálculo 1 tienen que haberlo hecho. El y se parece en el infinito a esta recta, porque esto tiende a 1. Es decir, las rectas y igual más menos b partido por a x son asíntotas oblicuas. Son asíntotas oblicuas. Oh, vamos a hacer un poquito de, a ver, una cirugía. Aquí voy a tener un lado limpio. Ya, ok. Peor es nada, y para que la humedad no me afecte, lo secamos. Estoy preparado, ya. Espero que esto no sea difícil de sacar. Vamos a ver. Ya, ok. Bueno. Bueno, pues yo lo veo bien, porque ustedes de lejos a lo mejor no les molesta mucho esto, estas marcas. A mí me distraen. Ok. Un poquitito sucio, pero no tanto, nunca tanto. Estas son asíntotas verticales. Son no verticales. Oblicuas, asíntotas oblicuas del gráfico. Ok, entonces, si a mí me dan esta ecuación, lo primero que yo hago es rayar la cancha, como dicen. Si me dan esa ecuación, x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1, entonces lo primero que hago yo considero las asíntotas. Que son, bueno, estas las puedo yo como recordatorio. Bueno, ya las tenemos ahí. Después vamos a ver que se pueden, las asíntotas oblicuas se pueden identificar aquí de la ecuación estándar, con la que uno parte. Eso lo vamos a ver después. El y es más menos b partido por a x. Son las asíntotas oblicuas que pasan por el origen, porque cuando el x0 y el y0 pasan por ahí, 0, 0. Ambas pasan por 0, 0. Con el signo más tengo b partido por a. Entonces aquí tengo que considerar a y después b partido por a. Entonces tengo que tomar altura b, porque necesito la pendiente sea b partido por a. Entonces aquí tengo que tomar b, entonces aquí dibujo b. ¿Ya? Por eso lo dibujo ahí, en el eje Y, porque lo que yo necesito es que me dé la pendiente b partido por a. ¿Ya? Y entonces después hago menos b y menos a. Y lo primero que hago entonces dibujo este rectángulo. ¿Okay? Este rectángulo puede, bueno, salió muy bonito ya, está medio chueco. Bueno, no importa. Ahí está, ya. Este rectángulo puede ser un cuadrado. Puede que el A y el B sean iguales. ¿Ya? El A y el B pueden ser iguales, aquí no te da, en el caso de la elipse, cuando el A y el B son iguales, te da una circunferencia. Aquí no te da nada, porque hay x cuadrado partido por a cuadrado, menos y cuadrado partido por a cuadrado. Esas hipérbolas se llaman hipérbolas, no me acuerdo cómo se llaman. Ahí hay un nombre, pero eso no
no es importante, ¿ya? Cuando son cuadradas, hipérbolas cuadradas, cuando esto es un cuadrado, A igual B. Pero recuerden que yo les dije que el A podría ser mucho más grande que el B. Así que el A puede ser mucho más grande que el B, y también viceversa, el B puede ser mucho más grande que el A, así que este rectángulo puede ser así bien elongado o bien alto. Bien, una vez que tengo dibujado esto, yo dibujo las asíntotas. ¿Ves? ¿Ves que está mal dibujado esta cuestión? A ver. Oh, ojalá tuviera papel milimetrado. Ya, por acá necesito tirarlo un poco más para acá. Un poco más para acá para que me quede simétrico. Ya. Por ahí, ya. Pues ahora. Bien, ahí no salió tan feo, ¿eh? Ahí tengo mi primera diagonal. Entonces esta que está aquí va a ser la recta y igual P partido por AX. Y después aquí la que tiene negativo el signo es esta. Este Y igual menos B partido por AX. Estas rectas son importantes porque son asíntotas oblicuas. Yo sé que la hipérbola es horizontal, porque estoy considerando esta ecuación, que aquí está su vértice, pasa por aquí, pues este compadre está mal ubicado. Y igual B partido por AX ahí. Entonces yo sé que el gráfico eventualmente va a tender a acercarse a sus asíntotas. Entonces esto me da una indicación de cómo dibujar. O sea, sirve para eso, ¿eh? Es una ayuda para dibujar estas rectas. Son ayudas para dibujar. Ok, entonces, y nótese ustedes notan que si el P es mucho más grande que la A, si tengo un rectángulo así como este, pues recuerden que la excentricidad era raíz de 1 más B partido por A cuadrado. Eso era la excentricidad. Entonces, si el B es mucho más grande que el A, por ejemplo, el B por acá y el A por acá, entonces el rectángulo que me va a dar es este. Aquí. Ahí tengo el menos B y aquí está el menos A. Así que aquí el A es muy chico comparado con el B. Entonces me va a dar ese rectángulo. Entonces el B es mucho más grande que el A. Entonces la excentricidad va a ser bastante más grande que 1. ¿Cierto? Por ejemplo, si el B fuera 2 veces. Aquí de hecho el B, este es el A. Y este el B aquí parece que fuera como 5 veces más. Aquí el B parece que fuera como 5 veces A, ¿no es cierto? Más o menos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Claro, como 5 veces más. Pues si fuera así, entonces la excentricidad, ¿cuánto sería? 1 más 5A partido por A, 5 al cuadrado, 25. ¿Ya? Sería raíz de 26, que es bastante alejado del 1, una gran excentricidad. Y entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo dibuje, tengo que hacer esto ya. Sabemos a los fea el pulso. ¿En serio para cirujano? Ya. Entonces significa que, bueno, pasa por acá, pero que el gráfico, son así más o menos, ¿verdad? Porque estas curvas tienen que acercarse a sus asíntotas oblicuas, pero las asíntotas oblicuas también así bien empinadas. Entonces aquí cuando la excentricidad es grande, así es el gráfico más o menos. Y cuando la excentricidad es chica, me da un gráfico así, ¿no? Y pequeño. Bueno, salió muy bonito ya por ahí. Ya. ¡Ja! Ok. No recuerdo que tiene que ser simétrico, ya, pero yo soy malo para dibujar, ¿no? Ya. Ok, ok. Ahí tengo las ecuaciones de estas rectas, son importantes. Las asíntotas oblicuas. Y yo puedo hallar las ecuaciones estándar de estas. Recuerden que la ecuación estándar de las rectas eran de la forma AX más BY más C igual a 0. De la ecuación general. Eso. Entonces esas las puedo hallar entonces, de la ecuación. Si yo parto de la ecuación de la hipérbola horizontal, si yo parto de esta ecuación, de hecho esta ecuación la obtuve
de otra ecuación que era b cuadrado x cuadrado menos a cuadrado y cuadrado igual a cuadrado b cuadrado. De hecho, de esta ecuación yo dividí por esta cantidad para llegar a eso. Pero ahora me devuelvo. Y este lado se puede factorizar. Bx, porque es una diferencia de cuadrado, menos ay por bx más ay. ¿Okay? Entonces las ecuaciones de las rectas son estas. Menos y más y menos. Más menos ay igual 0. También las puedo escribir así. Entonces ahí están las ecuaciones de las síntetas. Esta y esta. Esto es importante porque uno se puede confundir. Y de hecho se confunde porque la y es más menos b partido por a x. Esas son las ecuaciones de las asíntotas oblicuas en el caso de la hipérbola horizontal. ¿Y qué pasa si la hipérbola fuera vertical? Ah, pero si la hipérbola fuera vertical, en la hipérbola vertical, bueno, recuerden que para la hipérbola vertical hay que cambiar la x por la y. La x queda aquí a este lado, b partido por a queda igualito, pero aquí queda y. Por lo tanto, si yo despejo la y, me va a quedar más o menos a partido por bx. Entonces, en el caso de la hipérbola vertical, la ecuación debería ser esa. Veamos. La ecuación de las asíntotas oblicuas son diferentes. Entonces, hipérbola, verifiquemos eso, hipérbola vertical. Aquí las ecuaciones son y cuadrado partido por a cuadrado menos x cuadrado partido por b cuadrado igual 1. Cambio de tipo. Y entonces, bueno, yo ya sé que el gráfico es más o menos así. Cuando el x vale 0, el y tiene que ser más menos a. Así que tengo el a, aquí tengo el menos a. ¿Ya? Y entonces el gráfico, y el f, bueno, el c los focos los podemos encontrar por acá, hasta aquí, ¿no es cierto? Hay que saber cuánto vale el c. El c era la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y bueno, y el dibujo más o menos así. Entonces la pregunta es lo que nos estamos tratando de ver cuáles son las ecuaciones de... Ah, y aquí tengo el b, aquí tengo el menos b. Entonces, ahora el b está ubicado en el eje x, no en el eje y, ¿ves? Que la cosa cambia. Entonces aquí yo tengo, dibujo mi rectángulo. ¿Ah? Lanzo las diagonales. Ah, diablo, tiene que pasar por 0. Y la antidiagonal. All right. Ok. Yes. Entonces, ahora ustedes ven este lado de aquí, este lado, el adyacente del triángulo es P, no es A. Y entonces esta altura es A. Entonces aquí la pendiente de las rectas es más o menos A partido por B. Que es lo que había obtenido ahí, ¿ves? Lo mismo. Entonces hay que tener cuidado. A para la hipérbola horizontal es B partido por A, es la pendiente, y para la vertical es A partido por B. Entonces, ojo, piojo. Hay que tener mucho cuidado. Es fácil equivocarse. Oh, ok. Entonces, vamos a hacer vamos a hacer una limpieza ya. Tengo tiempo ya y vamos a empezar ahora. Vamos a hablar a ver lo que vamos a hablar a continuación. Ya vimos las asíntotas oblicuas y a continuación vamos a hablar de la no vamos a hablar de la hipérbola equilátera porque no tenemos tiempo, pero sí vamos a hablar de las hipérbolas que no están centradas en el origen. Dice segunda ecuación ordinaria de la hipérbola. Una vez que vuelva del baño, ya vuelvo, ¿eh? No se me vayan, tenemos tiempo.
Ya. Aquí está. Un poco de agua ayuda. Ok, so ahora vamos a ver las hipérbolas que no están centradas en el origen. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ok. Segunda ecuación. Si el centro, dice, segunda ecuación ordinaria de la hipérbola. Si el centro de una hipérbola no está en el origen, pero sus ejes son paralelos a los ejes coordenados, sus ecuaciones pueden obtenerse tal como se determinaron ambas formas de la segunda ecuación ordinaria de la elipse. Es decir, trasladando el centro, moviéndolo h unidades a la derecha, k unidades para arriba o para abajo, para donde sea, ¿ya? Y en este caso me da el teorema. Teorema 3. Teorema 3. Teorema 3. La ecuación de una hipérbola de centro, no necesito, no puedo recordarle esto. Déjalo ahí, se está cargando la tableta ya. La ecuación de una hipérbola con centro H y K, con centro H y K, y eje focal paralelo al eje X, es decir, el eje donde están los focos es paralelo al eje X, lo que llamamos una hipérbola horizontal. Esa es de la forma, la ecuación de una hipérbola es de la forma X menos H cuadrado partido por A cuadrado menos, casi le pongo más, menos Y menos K cuadrado partido por B cuadrado igual a 1. Eso es lo que se logra para trasladar, es lo que tiene que hacerse para trasladar el centro. Si el eje focal es paralelo al eje Y, si el eje focal es paralelo al eje Y, la ecuación es, bueno, cambiar X por Y nomás. Eso. Ok. Para cada hipérbola, A es la longitud del semieje transverso. B, la del semieje conjugado. C, la distancia del centro a cada uno de los focos. Y A, B y C están ligados por la fórmula C cuadrado igual A cuadrado más B cuadrado. Ya la habíamos mencionado varias veces. C cuadrado igual A cuadrado más B cuadrado. O sea, el cambio, el problema aquí, el problema reside en hallarlas, como en el caso de la elipse. El problema reside en hallar los vértices, las coordenadas de los vértices de los focos, porque ya el centro cambió. Entonces, eso es lo que, y bueno, aquí la excentricidad es la misma, la excentricidad C partido por A no cambia, ¿no es cierto? Raíz de 1 más B partido por A al cuadrado. La longitud del lado recto es 2B cuadrado partido por A. Eso es lo que no es lo que interesa, lo que interesa es cuáles son los vértices. En este caso primero, en el caso de la horizontal, porque aquí la cosa es diferente. Entonces aquí, esta ecuación es de una hipérbola horizontal, por lo tanto la componente Y de los puntos no cambia. Y esa tiene que ser la componente Y del centro. K. Y aquí tiene que ser H más A o H menos A. Porque A es la distancia del centro al vértice. ¿Ya? Ahí tengo. El foco es H más C
porque C es la distancia del centro a foco, como acá, o H menos C, como acá. Ahí tengo los vértices, los focos. Vértice y foco, y eso es todo, porque es lo que puntos que hay que encontrar. Por el centro es H, acá, obviamente, por el centro es H, acá. Y tengo, entonces, tengo esta situación. Ahí está el H, acá, y la hipérbola es vertical, es horizontal, y entonces aquí tengo H menos C, aquí está el F', aquí tengo H más C, ahí está el F, por aquí está el A, perdón, el vértice B, aquí está el vértice B', ¿ya? Así, ¿ya? Y aquí tengo el semieje transverso, y aquí está el semieje conjugado, ¿ya? Pero esto me va a afectar, obviamente que me va a afectar las ecuaciones de las asíntotas, porque las asíntotas ya no van a tener la forma y igual más menos b partido por ax, porque ya ahora ya las asíntotas oblicuas ya no pasan por el 0, 0, ahora pasan por h, k. Entonces aquí tengo que dibujar las asíntotas. Bueno, pero es simplemente cambiar i por i menos k y el x por x menos h. Ahí están las ecuaciones de las asíntotas oblicuas. Son rectas que tienen la misma pendiente P partido por A, pero ahora en vez de pasar por 0, 0, pasan por H, K, pero nosotros ya cuando hablamos de rectas ya sabemos cómo es la ecuación de una recta que tiene una pendiente dada y pasa por un punto dado, es Y menos Y1, X menos X1. O creo que le llamamos Y0 o X0, no me acuerdo. Ok, es Y menos K, y este funciona cuando el Y vale K y el X vale H, da justo 0 igual 0, es decir, pasa por este punto. Y tiene la pendiente indicada. Así que ese es el cambio, el único cambio. Por supuesto que cuando yo considero esta asíntota que está acá, aquí los vértices cambian, porque el que está fijo ahora es el H, y aquí tengo K más menos A. Y en el caso de los focos tengo H y tengo K más menos C. Ahí están los focos. ¿Verdad? El centro sigue siendo el mismo H, K, y ahora las ecuaciones de las rectas son Y menos K igual más menos A partido por B. Recuerden que el A y el B se cambian de lugar. X menos H. Y estos son los datos que corresponden a esta. La hipérbola vertical. ¿Ok? Sí. No es tan complicado. Ya, pues ahí sí ya me aburrí de tanta fórmula, entonces hagamos un ejercicio. Pues. Hagamos un ejercicio, a ver uno. Ah, no, pero todavía no me dan los ejercicios. Me están diciendo ahora que haga una discusión, o sea, profesor, haga una discusión de la segunda forma ordinaria de la ecuación, bla, 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 análoga a la discusión que, bla, 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 lleva al siguiente teorema, bla, bla, bla. Entonces vamos a poner el teorema 4. Teorema 4. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si lo que dice ahí, todo eso que leí yo y que le puse alto bla, bla, dice en esa parte del libro que si yo parto de esta ecuación estándar, de una hipérbola horizontal, si yo parto de esta, y desarrollo los cuadrados, y elimino los denominadores, y manipulo, y hago lo que uno hace, lo que hicimos para la elipse, llego a una ecuación. Entonces, llego a una ecuación general. Entonces, partiendo de asterisco, este es mi asterisco, el argumento es análogo para este, ¿ya? Pero hagamos esta, la horizontal. Partiendo de asterisco, se llega a una ecuación, del tipo A x cuadrado más c y cuadrado más, creo que venía el d, x más ei más f igual 0. Yes. Entonces, esta con A. ¿Y qué pasa? Que en el caso de una elipse,
Estos tenían el mismo signo. Ahora con los signos tienen que ser diferentes, porque estoy en el caso de la hipérbola, porque me parece x cuadrado menos y cuadrado con a por c, entonces signos diferentes significa que el producto es menor que cero. En el caso de la elipse era mayor que cero, ahora es menor que cero, en signos diferentes. Si pasa eso, dice, la ecuación, si los coeficientes a y c difieran en el signo, esta ecuación representa... Ah, pero aquí hay algo interesante. Ahí en el libro lo están haciendo al lote, ¿no? Aquí hay algo interesante. Recuerden ustedes que en el caso de la elipse, cuando el producto a por c era mayor que cero, tenía el mismo signo, habían tres posibilidades. O bien me daba la ecuación de una elipse, o me daba un solo punto, o me daba el lugar geométrico vacío, nada. Eran tres posibilidades. Pero en el caso de la hipérbola solamente hay dos posibilidades. Entonces es realmente diferente, dice. Partiendo de eso se llega a una ecuación de este tipo con allá. Entonces una ecuación general de este tipo, una ecuación, o sea, sin partir de eso, una ecuación general de este tipo. Este tipo, ¿qué se refiere con este tipo? Que a por c es negativo. Una ecuación general de este tipo representa una hipérbola. Ya, eso ya sabíamos que pues, en el caso de una elipse podía representar una elipse o un punto o nada. Aquí hay dos posibilidades, representa una hipérbola o un par de rectas que se cortan. Representa o un par de rectas que se cortan. Este es el caso horizontal. Esas son las dos posibilidades nomás. Bueno, ¿y por qué es así eso? Aquí en el libro, oye, me sorprende que ni siquiera lo demuestren acá, ¿no? Dice, procediendo como antes, obtenemos el siguiente teorema, pero no me da la demostración, porque es raro del Lehmann. Ahí se puso flojo el Lehmann, porque debería mostrar por qué ocurre esto. Es interesante el teorema, porque hay dos posibilidades nomás aquí, y en el caso de la elipse habían tres. ¿Ya? Entonces, veamos por qué. O sea, no lo hacen en el libro ya, y como tengo tan poco tiempo que no alcanzo a pasar muchas cosas. Mañana, no mañana, el jueves voy a hacer unos ejemplos antes de empezar con los ejercicios del jueves, ¿ya? Unos ejemplos específicos. Pero en los 5 o 6 minutos que me quedan, capaz que alcance a hacer un ejemplo. Cálmate, dejémoslo ahí, ¿ya? Capaz que alcance a hacer un ejemplo numérico. Pero quiero yo tratar de demostrar esto. A ver. Voy a voy a tratar de demostrar el teorema, ¿ya? Porque me dicen eso, pero no me explican por qué. Suponer que el A es positivo y C es negativo, sin perder generalidad, porque si no es así, si no es así, si el A es negativo y el C es positivo, yo multiplico un signo menos, ya que tengo cero. Entonces puedo forzar eso, ¿ya? Suponer que el A es positivo y el C es negativo. Entonces aquí tengo A x cuadrado más t partido por a, x, estoy tratando de completar cuadrado, más c, y cuadrado, más e partido por c, y, más f, igual 0, ¿ya? Estoy tratando de completar cuadrado. Entonces aquí tengo a por, este es positivo, recuérdenlo, a más d partido por 2a, menos d partido por 2a cuadrado, más c, y más e partido por 2c cuadrado, menos e partido por 2c cuadrado, más f, igual 0. Tengo a, x, más d partido por 2a cuadrado, más c partido por y, más e sobre 2c cuadrado, y todo lo que es constante lo pongo al otro lado. Este pasa con un positivo, d cuadrado, aquí tengo 4, a cuadrado, pero está multiplicado por a, así que a nomás. Positivo, aquí también pasa positivo.
e cuadrado, 2c, aquí un c, 2c cuadrado, de que 4c, menos f. ¿Ok? Y entonces aquí tengo a y c difieren en signo. Entonces yo voy a... entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a dividir por a por c. ¿Ya? Entonces, si divido por a por c, me va a quedar... Ah, diablo, me equivoqué. Porque entonces el c me va a quedar acá abajo. Y el c va a ser negativo. Entonces, ya no importa. Le saco la sal. Divido por a por c. Entonces me queda x más d partido por d. Dividido por a por c. Me queda el c ahí abajo. Aquí me queda el a. Partido por a. Y aquí dividí por a por c. Entonces aquí, bueno, va a quedar una mezcolanza de cosas. A ver, que d cuadrado por 4c más e cuadrado por 4a menos, menos what? 16a por cf. Estoy multiplicando cruzado. Yes. Y aquí tengo 16 por a por c y después dividí por a por c, así que me queda al cuadrado. Ya. Parece que ahí está bien, ¿ya? Ok. Entonces, multiplico por el signo negativo porque, bueno, entonces aquí me va a quedar, multiplico todo por menos. Aquí me queda menos c, este es positivo, y aquí me queda menos a. Entonces, ese menos a, como es negativo, el menos lo pongo aquí. Ok. Entonces aquí tengo una ecuación de una hipérbola horizontal, porque al cuadrado menos este número, como es positivo, le puedo llamar a cuadrado. Y este número, como es positivo, le puedo llamar b cuadrado. ¿Ves que me equivoqué? Tendría que haber elegido a negativo, c positivo. No importa. Ok, entonces aquí tengo la ecuación de una hipérbola. Ah, es una ecuación de una hipérbola. Bueno, pero el problema que ocurría con la elipse es que esto podía ser negativo, y aquí tenía una suma de cuadrados, pero es que con la elipse tenía una suma de cuadrados, que tengo una diferencia de cuadrados, y puede ser perfectamente negativo, así que se permite que el lado derecho sea negativo. Y por lo tanto, no ocurre lo que ocurría con la elipse del lugar geométrico vacío, porque en la elipse ocurría el lugar geométrico vacío cuando el lado izquierdo era suma de cuadrados y aquí era negativo, que no había puntos, ¿no es cierto? Pero aquí siempre hay puntos, porque esto no es una suma de cuadrados, es una diferencia de cuadrados. Lo que pasa es la degeneración. ¿Cuándo se degenera esto? Cuando no es una hipérbola, cuando esto es cero. Si esto es cero, tengo una diferencia de cuadrados igual a cero. Ah, pero es que una diferencia de cuadrados igual a cero, digamos, a ver. Entonces, para las letras ahí, los números van a ser... Bueno, voy a cambiar el nombre de la variable. Voy a terminar algo así. X' le voy a llamar a eso. Y aquí abajo va a quedar a cuadrado menos y' al cuadrado por b cuadrado igual a 0. ¿Qué pasa en ese caso? Ah, que me da este producto. Más y' partido por b igual a 0. Porque el lado derecho era 0. Y este es un producto, estos son dos rectas, porque o esto es 0 o esto es 0. Entonces, da esta recta. Entonces, lo único que sobrevive aquí son las asíntotas oblicuas. Entonces, el caso degenerado, entonces, hay dos posibilidades con esta ecuación general. O bien te da una hipérbola honesta, ¿ya? Una hipérbola honesta horizontal, algo así, ¿ya? O el caso degenerado es que te da un par de rectas nomás. Que en este caso, cuando el lado derecho haya 0. O esto o esto. Ahí está el teorema, ya lo demostré. No tengo más tiempo, lo siento. El jueves vemos ejemplo, ¿ya? Un placer. Vale, profe.